Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la anatomía de un sistema que definió una era en el Michoacán del siglo XVI, la encomienda. Y lo vamos a hacer a través de la historia de un personaje que fue clave, Juan Infante. Y aquí está la pregunta clave, la que lo cambia todo. Porque el caso de Juan Infante no es el del típico conquistador de espada y armadura. No. Su historia es una de poder blando, de redes de influencia, de cómo se podía levantar una fortuna inmensa no desde el campo de batalla, sino desde los pasillos del poder. Para hacernos una idea de lo que era este imperio, empecemos por la base, por lo más tangible, por la realidad de los pueblos indígenas. Cada 20 o 30 días, las comunidades tenían que pagar una especie de factura. Y no era solo comida, que también, maíz, frijol, chile, sino que iba mucho más allá. Mantas, cerámicas, sandalias e incluso artículos de lujo como las valiosísimas pieles de jaguar y puma. Era una extracción de recursos constante, el auténtico motor que hacía girar toda esta maquinaria de riqueza. Vale, pero ¿cómo era posible todo esto? ¿Qué sistema permitía esta extracción de una forma, digamos, legal y organizada? Pues la respuesta está en una institución central de la época, la encomienda. A ver, la encomienda tenía dos caras. Sobre el papel, la justificación era una cosa. El encomendero debía proteger a las comunidades, enseñarles el cristianismo y el español. Y a cambio, claro, los pueblos tenían que abandonar su religión politeísta. Esa era la teoría. La práctica, sin embargo, era otra historia muy diferente. Se convirtió en un mecanismo brutal de explotación económica y de trabajo forzoso. Para que entendamos la magnitud de todo esto, fijaos en este número, 14.000. Esa era la cantidad de tributarios indígenas que había en Michoacán en 1539. Era, por así decirlo, el capital humano que sostenía toda esta enorme estructura. Y ahora, atentos al contraste, que es brutal. Solo unas 6 décadas más tarde, esa cifra se había desplomado a poco más de 3.000. Es una caída en picado que nos cuenta una historia terrible sobre el coste humano del sistema colonial, enfermedades, trabajo hasta la extenuación y la desarticulación total de sus sociedades. Y en el centro de toda esta telaraña de poder tenemos a nuestro protagonista, un hombre que dominó el sistema como pocos y que, como veremos, rompe totalmente con el molde del conquistador al que estamos acostumbrados. A ver, lo normal era que los encomenderos fueran soldados que recibían sus tierras y su gente como una recompensa por haber luchado en la conquista. Pero el camino de Infante fue otro. Él llegó a México muy joven, no combatió. En lugar de eso se movió como pez en el agua en los círculos de poder, llegando a ser oficial de Alonso de Estrada, el gobernador de Nueva España. Su poder no nació de la espada, sino de los contactos y los despachos. Muy bien, ya tenemos al hombre y al sistema. Ahora, vamos a ver cómo se transformaba esta concesión política en una máquina de hacer dinero. ¿Cómo funcionaba exactamente el negocio de Juan Infante? El proceso era, en esencia, una cadena de suministro perfectamente engrasada. Primero, la producción, que recaía sobre los pueblos indígenas. Segundo, la recogida, a cargo de un administrador. Tercero, y esto es clave, el transporte, que lo hacían los propios indígenas a hombros, los llamados tamemes, forzados a cargar los productos a través de distancias larguísimas. Y por último, el paso final, el comercio. Todos esos bienes se vendían en los centros mineros, donde se cambiaban por lo que de verdad movía el mundo, el oro y la plata. Y aquí es donde entra en juego una figura fundamental, el engranaje que lo hacía todo posible, el mayordomo, en este caso Cristóbal de Cáceres. Él era los ojos y las manos de Infante sobre el terreno. Se aseguraba de que los tributos se recogieran, se transportaran y se vendieran. Era el director de operaciones que mantenía la máquina en marcha incluso cuando Infante estaba lejos. Y la base de todo este negocio, el combustible de la máquina, eran productos agrícolas muy específicos. El maíz era el rey, no solo para venderlo directamente, sino también para alimentar al ganado, sobre todo a los cerdos, que eran otra gran fuente de ingresos. Junto al maíz, el frijol y el chile completaban el trío de ases de la economía de la encomienda. Y si quedaba alguna duda del tipo de persona que era Infante, atentos a esta cita. Es de una carta que él mismo escribió a su mayordomos desde la cárcel en 1533. Es absolutamente reveladora. Le está diciendo, literalmente, que aleccione a los testigos indígenas, que les diga lo que tienen que declarar y que tenga mucho cuidado con lo que apunta. Esto nos dibuja un retrato perfecto de su carácter, un explotador sin escrúpulos, dispuesto a amañar testimonios y a subvertir la justicia para proteger su negocio. Para darnos cuenta de verdad del poder que llegó a acumular Infante, tenemos que visualizarlo casi como si estuviéramos viendo un mapa, ver la enorme extensión de territorio y el gran número de comunidades que estaban bajo su yugo. Su primera gran jurisdicción era la de los pueblos de la sierra. La cabecera era Sebina, y desde ahí controlaba a comunidades como Pamacuarán, Nahuatzen, Cherán, Aranza o Paracho. En total, sumaban 12 pueblos bajo su control. Pero la cosa no acababa ahí.
Luego estaba la jurisdicción de Comanja. La cabecera controlaba otras 11 localidades, entre ellas Coneo, Zipajijo, Naranja o Tirindaro. El mapa de su poder no paraba de crecer. Y por último, la joya de la corona, aunque la tuvo de forma temporal, los barrios de la laguna. Aquí la escala se dispara por completo. Hablamos de lugares como Erongaricuaro, Cocupao, que hoy es Quiroga, o la isla de Jaracuaro. Y ojo al dato, aquí sumaban un total de 25 comunidades. Es una barbaridad. Esto nos da una idea de la inmensa cantidad de gente y tierras que estaban generando riqueza para un solo hombre. Si resumimos su trayectoria, es alucinante. Llega a México siendo casi un adolescente y en apenas 6 años, gracias a sus contactos, ya tiene su primera encomienda. Vemos que su control era tan absoluto que hasta dirigía su imperio desde la cárcel. Y finalmente, vemos que su poder también tenía límites, cuando en 1554 perdió una de sus posesiones más valiosas. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Pues con una idea muy clara. La encomienda no era solo una ley o una institución abstracta. Era la herramienta perfecta para que alguien con ambición y los contactos adecuados, como Juan Infante, pudiera transformar el favor político en un imperio económico personal. Un imperio construido, claro, sobre los cimientos del trabajo y los recursos de los pueblos originarios. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El relato de la conquista casi siempre se centra en los soldados, en las batallas, en la épica militar. Pero, ¿y si las historias que de verdad fueron determinantes no se escribieron en el campo de batalla? ¿Y si fueron las de hombres como Juan Infante que, con una pluma y una buena red de contactos, redibujaron el mapa económico y social de todo un continente? Ahí lo dejamos.